Esta es la FM. Tenemos como invitado al doctor Alfonso Rodríguez, que estuvo con nosotros buscando la noche hace poco hablando acerca del coronavirus. Pues está nuevamente invitado aquí en la FM. Doctor, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, ya el coronavirus ha llegado a Colombia, está también en el departamento de Risaralda y en el departamento de Caldas. Definitivamente nos toca empezar a tomar decisiones con el fin de contrarrestar que se siga expandiendo el coronavirus en nuestro país, ¿no, doctor? Así es. Bueno, doctor, en esa línea, ¿qué recomendaciones podríamos tener? La gente también se pregunta qué tipo de cosas podemos hacer, porque bueno, se habla de tener antibacterial, de lavarnos las manos continuamente. ¿Qué de todo esto que se ha dicho nos sirve para contrarrestar el coronavirus, doctor? Bueno, en primer lugar, una cosa que tenemos que tener todos muy presentes es que todos, absolutamente todos, somos responsables. Todos tenemos en este momento una inmensa responsabilidad como ciudadanos de responder apropiada y correctamente frente a esta situación de pandemia que se está viviendo a nivel mundial y que ya nos afecta a nosotros acá en el país. En ese sentido, primero que nada, es muy importante mantener la calma. Segundo, estar bien informados, bien documentados con respecto a la información que diariamente se está emitiendo por parte de las autoridades de salud a nivel nacional y por supuesto también a nivel regional y local. En ese sentido, es muy importante entender primero que nada que las medidas de salud pública que se están tomando en este momento por parte de las autoridades son medidas totalmente necesarias, son requeridas y estas son justamente para evitar que esta epidemia se convierta en un problema aún mayor. En ese sentido, por supuesto, vamos a tener toda una serie de medidas que nosotros debemos tomar para prevenir la infección, pero un aspecto más importante que ese es el aspecto global desde el punto de vista de las recomendaciones generales que se han venido haciendo por parte de las autoridades, incluso por parte de lo que son los alcaldes y los gobernadores en los diferentes municipios y departamentos del país, como pues todos el día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en diferentes departamentos y ciudades. En ese sentido, sabemos ya que hay una suspensión de actividades educativas en el país. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es un periodo de vacaciones, es un periodo para estar en casa. Para estar en casa, primero que nada, atendiendo a las recomendaciones y segundo, para cuando así lo permitan, pues obviamente llevar también actividades de carácter educativo o de carácter laboral a distancia desde el hogar. ¿Esto qué quiere decir? Debemos evitar al máximo salir a la calle de manera innecesaria, es decir, asistir a lugares donde haya congregaciones masivas. Ya obviamente se han anunciado una serie de medidas como, por ejemplo, el cierre de parques, el cierre del estadio, entre otros lugares en los cuales la idea es evitar lo máximo posible las reuniones de personas que puedan representar una exposición al riesgo de transmisión de este coronavirus. Entonces, ese primer punto es muy importante. Tú mencionabas, claro, el tema de los geles, el alcohol, por supuesto, eso es muy importante. En este momento debemos tener toda una cultura de muchísima higiene, en el cual el lavado de manos es un aspecto crucial, el buen lavado de manos. Es decir, debo lavarme exhaustivamente las manos con agua y jabón, consultando a través de las páginas web donde van a poder ver cómo hacer correctamente un buen lavado de manos, porque este es un aspecto muy crucial. Agua y jabón inicialmente. Si no tenemos agua y jabón, por supuesto el uso de los geles, que todavía podemos conseguir, geles antimicrobianos, y hacer obviamente especialmente ese énfasis en el lavado de manos. Lo que tiene que ver con el aspecto social, en ese sentido también es muy importante. Estamos en un momento en el cual el distanciamiento social es muy conveniente para reducir el riesgo de la transmisión. En ese sentido, evitar dar la mano, en ese sentido, evitar dar besos y abrazos al saludar, es decir, mantener una forma
de relacionarnos con otras personas que no incluya de alguna manera el contacto físico. Es decir, por ejemplo, usted puede saludar con el codo, o saludar con la cadera, o saludar con el pie, pero no dar la mano en estos momentos, de igual manera no besar, de igual manera no abrazarse, porque pues obviamente si las personas están con la infección podría haber el riesgo. Para las personas que en este momento empiecen a presentar síntomas, ahí también hay un aspecto muy importante. Si yo estoy presentando síntomas como aumento de la temperatura, por ejemplo, o que empiece a toser, y yo de repente tengo la duda o la sospecha porque un familiar, un amigo regresó de viaje, estuvo, por ejemplo, en Italia, estuvo en España, o acaba de regresar incluso de Bogotá, donde en este momento tenemos una cantidad ya creciente de casos. Hasta el día de ayer, el Instituto Nacional de Salud había confirmado 19 casos del coronavirus también en la ciudad de Bogotá. Pues si nosotros tenemos dudas, debemos es llamar por teléfono. Para eso se han habilitado las líneas telefónicas y voy a dar uno de los números en este momento que la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda ha habilitado para llamar en caso de que una persona, especialmente que los últimos 14 días haya estado en algún lugar de riesgo y tenga inquietudes justamente sobre esta situación, sobre todo aquellas personas que presenten 2 o más de los siguientes síntomas, que son la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria y el dolor de garganta, pueden comunicarse bien llamando por teléfono o escribiendo por WhatsApp al número 315-282-3059. Repito, 315-282-3059. Entonces, muy importante. Empiezo a presentar síntomas, me quedo en casa, no salgo. Comunico a las autoridades de salud, como hemos informado, y si es una persona que está trabajando, pues obviamente en este momento notificar, por supuesto, a su empleador, a las autoridades de salud, pero quedarnos en casa para evitar obviamente la posibilidad de generar más casos, sobre todo en estas circunstancias donde pudiéramos estar hablando de casos pues que fuesen sospechosos por las circunstancias que hemos dicho de que hubiese habido contacto con personas que hubiesen viajado y existir quizá algún riesgo. Ante la duda, pues obviamente mejor llamar. No en este momento asistir a los centros de salud. En la medida de lo posible, evitar asistir a los centros de salud si simplemente se están presentando estos síntomas, llamar por teléfono al número que hemos dicho, que repito de nuevo, 315-282-3059. Doctor, una pregunta que surge es acerca de las mamás, las mujeres gestantes. ¿El cuidado para ellas, hay algún factor de riesgo distinto en ellas, sobre todo teniendo en cuenta que vienen con su bebé? Bueno, en este momento las medidas que se están tomando y las recomendaciones son en general para toda la población. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de eso, hay que hacer un énfasis particular en lo que nosotros llamamos grupos de riesgo. Personas que por alguna condición de su salud pueden ser más susceptibles. En este caso, los niños, los adultos mayores y por supuesto las personas que tienen enfermedades de base y también las mujeres embarazadas en este momento deben cuidarse. Las mujeres embarazadas especialmente en este momento deben tener un mayor cuidado. De nuevo, la recomendación es en la medida de lo posible permanecer lo más que se pueda en las casas, no ir a lugares de congregación masiva. Esto quiere decir no ir a templos religiosos, no ir a cines. De hecho, los cines en este momento hay algunas empresas que ya han tomado la medida de cerrar a nivel nacional los cines, teatros, museos, etcétera, que además pues están cerrando, centros comerciales, lugares donde pueda haber una congregación masiva de personas deben ser evitados en la medida de lo posible. En este sentido, y hablando de los grupos de riesgo, también es muy importante que las personas
mayores de 60 años de edad y las personas que tengan enfermedades de base, como es el caso de la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los hipertensos, las personas con cáncer, más aún, porque estas personas tienen un riesgo no solo de infectarse, sino especialmente de que si se infectan puedan lamentablemente evolucionar de una forma inadecuada. En este momento, y debemos decirlo con responsabilidad, felizmente para el caso de Colombia, las personas que se han infectado hasta este momento son personas que son viajeros o estrechamente vinculados a esos viajeros. Llevamos hasta el día de ayer 45 casos que oficialmente ha reportado el Instituto Nacional de Salud, y en el sentido de lo que te decía anteriormente, de los grupos de riesgo, afortunadamente solo el 20% de esos casos, que para los 45 casos que llevamos en este momento, hablamos de 9 casos de ellos, son personas mayores de 60 años de edad. Felizmente la mayoría de los casos, es decir, el 80% de los casos que hasta este momento se han reportado hasta el día de ayer por el Instituto Nacional de Salud, 15 de marzo, correspondían a personas menores de 60 años de edad, las cuales en su inmensa mayoría pues no han requerido una atención, por ejemplo, que amerite hospitalizarlo, que es pues también una de las preocupaciones que hay en el sector salud desde el punto de vista de lo que pueda suceder en esta epidemia, por lo cual cobra de nuevo una inmensa importancia de que las personas permanezcan en los hogares, que consulten a las autoridades de salud, y las personas especialmente mayores de 60 años de edad y personas que tienen enfermedades de base tengan muchísimo cuidado y permanezcan lo más posible en sus casas, evitando asistir a lugares donde existan reuniones de personas, congregaciones masivas, para evitar, por supuesto, el riesgo de la transmisión. Bastante claro, pues entonces la información con el doctor Alfonso Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Con y por el muchísimo tiempo. gusto, siempre a la orden, Lisandro.